Diario. Señores, ya estamos de vueltas aquí, como le anuncié hace un momentito, estamos en presencia del doctor Francisco Aristi de Castro, Fran Aristi. Fran Aristi es egresado de licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en febrero del año 1992. Máster en Dirección y Gestión de Sistema de Seguridad Social. Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Universidad de Alcalá, España. Ha realizado y también participado como exponente o conferencista en decenas de diplomados, cursos, congresos, conferencias sobre seguridad social en España, Dominicana, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos. Y en República Dominicana ha impartido docencia en la maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es profesor de asignatura de Legislación de Seguros del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED. Prestó servicio para el Estado durante 32 años, a pesar de su juventud, de los cuales 26 años fueron en el área de seguros sociales y la seguridad social. De manera que durante 8 años prestó servicio para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y 18 años para la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, ocupando el cargo de director jurídico. Desde junio del 2007 hasta abril del 21 y en junio del 2013 fue elegido como vicepresidente de la Comisión Americana Jurídico Social, órgano de la Conferencia Interamericana sobre Seguridad Social. Bueno, aquí tenemos al amigo Fran Aristi Castro. Bienvenido, Fran Aristi. Vamos a hablar un poco de seguridad social. A mí se me ocurre pensar que la seguridad social en la República Dominicana y en el mundo ha venido una evolución de lo que era el antiguo el seguro social, que existían casi en todo el mundo, lo que le llamaban la caja del seguro, pero que aquella ocasión el seguro social de entonces solamente estaba dirigido más bien a los trabajadores exclusivamente y su núcleo familiar. Pero a partir del año 2001, con la promulgación de la ley 8701 sobre el sistema dominicano de seguridad social, pues este sistema se universalizó y fue ampliado con la pretensión de, aunque fuera gradualmente, de ir cubriendo toda la sociedad. Toda la sociedad en el sentido general, que todos los ciudadanos de alguna manera, con los diferentes regímenes que establecía la ley y que fueron tratando de implementarse paulatinamente o gradualmente, entonces han ido incorporándose. Incluso ya se ha trabajado el tema de algunos seguros de subsidiados, algunos seguros incluso de tránsito del FONOMAP, las pensiones subsidiarias, etcétera. Háblanos un poco de este transcurso, de esta trayectoria, de esta transición que ha traído la seguridad social en la República Dominicana. Sí. Gracias, bienvenido por la invitación. Mira, tú sabes que nosotros teníamos una ley, la ley 1896, sobre seguros sociales, que fue promulgada en el año 1948. Esa ley estuvo vigente desde el año 1948 hasta el año 2001, que fue promulgada la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La ley 1896 sobre seguros sociales era una ley excluyente. Solamente protegía a los empleados privados y los que devengaban bajo salario. Tú recuerdas, bienvenido, la última categoría salarial y también aprobada, no solamente a algunos renglones de las funciones que tenían riesgo, porque los funcionarios, aunque fuera
en el ámbito privado tampoco estaban cubiertos. Exacto. Tú recuerdas que la última categoría salarial aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales fue 4.003 pesos con 97 centavos. Entonces, los empleados que devengaban un salario por encima de 4.003 pesos con 97 centavos, el empleador, la empresa, no tenía la obligación de cotizar por ese empleado para el seguro social. Por eso se dice que era una ley excluyente. Además, era una ley que no protegía a la familia del trabajador. Nada más protegía al trabajador. Por ejemplo, esa ley no contemplaba una pensión de sobrevivencia. Si el trabajador fallecía, el cónyuge y los hijos no tenían derecho a una pensión de sobrevivencia. Desamparados. Quedaban desamparados. No tenían una continuidad de esa garantía de ese hogar. Correcto. Entonces, las empresas que tenían a sus trabajadores afiliados al Seguro Social, muchas veces tenían que pagar una doble cotización. Tenían que pagar al Seguro Social la cotización, pero también le compraban un seguro médico privado para el trabajador y su familia. Esa era lo que llamaban igualas. Igualas médicas o seguros privados. Entonces, era una ley totalmente excluyente. Entonces, la sociedad demandaba de una ley que protegiera a toda la población. Tú sabes que la seguridad social se divide en dos etapas. La etapa de los seguros sociales y la etapa de la seguridad social. Se considera seguros sociales, los seguros sociales, como tú decías, solamente protegían originalmente a los trabajadores de las industrias. No protegían a los demás empleados. Pero con el informe de Bevery en el año 1940, que planteó que la seguridad social tenía que proteger a toda la población, pues a partir de 1940 comenzaron a surgir en muchos países lo que es la seguridad social propiamente dicha, la etapa de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto, Aristi, para que nos entendamos mejor? Como la seguridad social no solamente para lo que trabajaban en una labor de peligro, sino para toda la sociedad. Y por eso se llama seguridad social. Correctamente. Por ejemplo, la ley 1896 sobre seguros sociales no protegía a los empleados públicos. Nosotros teníamos, por ejemplo, en nuestro país, dos sistemas de pensiones de reparto. Eso es muy importante que la población lo sepa. La ley 1896 sobre seguros sociales contemplaba un sistema de pensiones de reparto para los empleados privados. Los empleados públicos tenían un sistema de pensiones de reparto que fue en virtud de la ley 379 del año 1981 sobre pensiones y jubilaciones. Así es. Entonces nosotros teníamos dos sistemas de pensiones de reparto, pero eran excluyentes. Esa ley 1896, como te dije, era excluyente, no protegía a toda la población. Pues en el año 2001, el 9 de mayo del año 2001, fue promulgada la ley 8701 que creó el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Esta nueva ley protege a toda la población, que eso es uno de los principios básicos de la seguridad social. Proteger a toda la población a través, en este caso, a través de 3 seguros. La población tiene derecho, desde que un empleador registra un trabajador, por ejemplo, en la seguridad social, ese trabajador tiene derecho a las prestaciones, a los beneficios del seguro familiar de salud, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y del seguro de riesgos laborales. Pero para proteger a toda la población, la ley contempló 3 regímenes de financiamiento. Es decir, el régimen contributivo, correcto, que protege a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Es el régimen contributivo. Tenemos un régimen subsidiado que la ley establece que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio inferiores al salario mínimo nacional. También a los discapacitados, a los indigentes y a los desempleados. Eso lo contempla la ley, es el régimen subsidiado. Por eso es que muchas personas están afiliadas hoy en día al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud, es decir, de ARS-SENASA. Y el gobierno ha otorgado más de 50.000 pensiones a los afiliados del régimen subsidiado. Pues también nosotros tenemos otro régimen, que es el régimen contributivo subsidiado, que la ley establece que ese régimen protege a los trabajadores por cuenta propia con ingreso promedio
porque no tienen salario, por eso la ley dice promedio, ingreso promedio, iguales o superiores al salario mínimo nacional. ¿Qué resulta? Ese régimen no se ha implementado, lamentablemente. Entonces los trabajadores... O sea, el régimen subsidiado se ha implementado. Pero el régimen contributivo subsidiado no se ha implementado. No se ha implementado. Entonces los trabajadores por cuenta propia, lamentablemente, no cuentan con la protección integral de la Ley de Seguridad Social. No cuentan los trabajadores por cuenta propia. Eso es uno de los puntos, de los temas que están pendientes de aplicación por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Dime una cosa, Fran Aristi, miramos que tú tienes un gran dominio de los diferentes regímenes que componen la seguridad social. Excelente, porque ese es el propósito de esta conversación, orientar a la persona en ese orden para que ellos conozcan su derecho. Nosotros hemos podido ver en el transcurso quizás del desarrollo en el tiempo de la aplicación de la ley 8701, las quejas de los ciudadanos, precisamente porque según una parte de ellos, sobre todo la parte laboral, pues no se está cumpliendo con la ley. ¿Quién es que está llamado? No tanto a la modificación, que sabemos que hay unos proyectos para modificación en la ley. ¿A quién es que tenemos que hacerle los reclamos correspondientes para que la aplicación de esa ley se lleve a cabo efectivamente? Bueno, si, por ejemplo, para la implementación del régimen contributivo subsidiado, mira, hay algunos que plantean modificar la ley para eliminar el régimen contributivo subsidiado y que los trabajadores por cuenta propia paguen la totalidad de la cotización, que pasen al régimen contributivo y que paguen la totalidad de la cotización. Mira, ¿quién lo pagaría? Yo entiendo, el trabajador por cuenta propia. Yo entiendo en primer lugar que eso no es justo, que no es justo que el trabajador pague la totalidad de la cotización, porque estamos hablando del 21% de sus ingresos. De sus ingresos, prácticamente. Entonces, mira, ni siquiera se han hecho los estudios. Tú sabes, bienvenido, que la ley establece que el régimen contributivo subsidiado será financiado mediante una contribución del trabajador por cuenta propia y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. La ley establece que la contribución del Estado, el subsidio estatal, será inversamente proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué significa eso? Que la contribución del Estado, el subsidio estatal, va a ser, a medida que aumenten los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, va a ser menor. Entonces, puede ser que ese subsidio estatal llegue a $1, porque la ley establece que será inversamente, porque, por ejemplo, un abogado que trabaje por cuenta propia, que tenga un salario de 100,000 pesos, o de 200,000 pesos, un ingreso promedio de 200,000 pesos, sí. En ese caso es una persona que tiene capacidad contributiva. En ese caso el subsidio estatal pudiera ser $1. Por eso que la ley dice que el subsidio estatal será inversamente proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. Y se entiende perfectamente, o sea, a más ingresos promedio, el Estado tiene que aportar menos. Así es. O sea, dicho de una manera llana. Ahora bien, Fran Aristi, hay una observación que se puede hacer reflexionando sobre este tema. El sistema dominicano de la seguridad social, aparentemente en lo económico, y cuando digo aparentemente es porque desconozco el dato, sí, pues pertenece como a una especie de circuito cerrado donde los ingresos del propio sistema pues provienen del mismo sistema, es decir, del trabajador y los empleadores. Entonces, el aporte del Estado, a menos que no sea en el grado del subsidiado de la ARS SENASA, pues en otros renglones quizás no se puede apreciar muy bien. En ese orden económico y de sostenibilidad económica del sistema dominicano, ¿cuál es el sacrificio o el aporte que está haciendo el Estado al sistema? Sí, mira. Estoy hablando, perdóname,
en el sentido global, tanto en los diversos sus sistemas, el seguro familiar, los riesgos laborales, la vejez, etcétera. Mira, tú sabes que en el régimen contributivo el empleador no contribuye. La ley no estableció ninguna contribución para en el caso de los trabajadores asalariados. Asalariados. Si los trabajadores que tienen un empleador, el Estado no contribuye, salvo, bienvenido, contribuyen las instituciones del Estado como empleador. Claro, como empleador sí contribuye. Una institución estatal que tiene que contribuir. Tiene empleados, tiene que registrar a sus empleados en la tesorería de la Seguridad Social. Y descontarlo lo descuentan, están contribuyendo. El Estado en este caso no está aportando, sino el empleado. Exactamente. Lo mismo que contribuye el empleador del sector privado y los trabajadores del sector privado. Correcto. Eso mismo contribuyen los empleados del sector público. Correcto. Es decir, por ejemplo, en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la cotización es 9.97 del salario. Muy bien. Cuando yo digo seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, me refiero a pensiones. Porque la ley establece 3 seguros. Les repito, seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, seguro familiar de salud y seguro de riesgos laborales. Correcto. Cada seguro tiene su propia tasa de cotización. En pensiones, es decir, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la ley establece una tasa de un 9.97% del salario. Muy bien. El 2.87 lo paga el trabajador, que el empleador se lo descuenta como agente de retención de su salario, y el 7.10 lo paga el empleador. Es decir, para un total de 9.97. En el seguro familiar de salud, la tasa de cotización es 10.13% del salario. El 3.04 lo paga el trabajador y el 7.09 lo paga el empleador. En el seguro de riesgo laboral el trabajador no contribuye, solamente contribuye el empleador. Y la ley establece una tasa básica de un 1% y una tasa adicional de hasta un 0.6%, dependiendo de la categoría de riesgo en que caiga la empresa. Hay 4 categorías de riesgo. La categoría de riesgo más bajita es 1.1. Por ejemplo, una empresa, una oficina de abogados, paga 1.1. Ahora, actualmente, la tarifa más alta que pagan para el seguro de riesgo laboral es 1.3, que son las empresas que tienen mayor riesgo, como las empresas de construcción, la minería. Entonces, eso es el régimen contributivo. Ahora, en el régimen subsidiado que actualmente está vigente, el Estado contribuye, paga a la RS Senasa 259 pesos con 43 centavos por cada afiliado al régimen subsidiado. Ese no tiene porcentaje, esos 259 no es un porcentaje correspondiente al salario. No, exacto, porque normalmente es una tasa fija. Exactamente. Tú sabes que la mayoría de los que están afiliados al régimen subsidiado no son asalariados. Digo, ninguno puede ser asalariado. Si fueran asalariados, estuviesen en el régimen contributivo. Excelente. ¿Entiendes? Sí. Entonces son personas indigentes normalmente, se supone. La ley también establece, como yo le dije ahorita, que pertenecen al régimen subsidiado los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio inferiores al salario mínimo nacional. Aristi, pero son trabajadores por cuenta propia, no tienen un empleador. Correcto, bien entendido y muy bien explicado. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo quería dejarte una pregunta para que la reflexiones en la pausa, y es de estas contribuciones, de esta tasa, ¿qué tanto es lo que se aplica en devolución en beneficio del trabajador y qué tanto puede quedarse en la fase administrativa? Pero eso tú me lo vas a responder en un momentito cuando regresemos. Comparte y déjanos tus comentarios. Señores, seguimos aquí con esta interesantísima conversación con el licenciado Fran Aristide Castro, experto en seguridad social. Fran, antes de irnos a la pausa, yo estuve preguntándote acerca de estas contribuciones que estuvimos hablando, el 9% correspondiente al seguro familiar, el 10% para el tema de
del seguro familiar, perdón, de las pensiones y de los riesgos laborales, en conjunto de esta suma englobada, ¿no? ¿Qué cantidad de esta se destina y se devuelve en prestaciones al afiliado, y qué cantidad se puede quedar en los planos administrativos y en los procesos de gestión de este seguro? Sí. Mira, tú sabes que la ley, el objeto de la Ley de Seguridad Social, lo define en el artículo 1, es proteger a la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, infancia y riesgos laborales. Muy bien. Esos son los riesgos que protege la Ley de Seguridad Social. Ahora, para proteger a la población contra esos riesgos, la ley establece 3 seguros obligatorios, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Cada seguro tiene su propio beneficio, sus propias prestaciones para los trabajadores. Por ejemplo, en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que como yo le dije, el trabajador contribuye con un 2.87 de su salario y el empleador con un 7.10 para un 9.97% del salario. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia establece las siguientes prestaciones: pensiones por vejez, pensión de cesantía por edad avanzada, pensión por discapacidad y pensión de sobrevivencia. Por ejemplo, si un trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión de manera inmediata. Para eso es importante que la población lo sepa, no se requiere periodo largo de cotización. No se requiere periodo previo de cotización. Quiere decir que si yo tengo un año cotizando y me ocurre una de esas eventualidades que me discapacita, entonces, bueno, eso es cuanto a riesgos laborales, pero entonces si es un evento de salud, también. Correctamente. Mucha gente piensa que solamente el trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad, o que el cónyuge y los hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia si el trabajador sufre un accidente de trabajo. No es así. Un trabajador puede estar en su casa y caerse de una mata, de un árbol, o caerse de la escalera de su casa. Y si el trabajador está afiliado a la Seguridad Social, solamente basta que el trabajador haya pagado un mes de cotización para la Seguridad Social. Si tiene el accidente, ese accidente tiene derecho inmediatamente. Si ese accidente le produce una discapacidad permanente para el trabajo, el trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad. Y escuchen bien ese dato, porque hay muchas personas que por desconocimiento no hacen los reclamos correspondientes. Si está afiliado a la Seguridad Social, es decir, si su empleador tuvo la previsión, como debe hacerlo por ley obligatoria, de tenerlo registrado desde su primer día hasta al otro día que le suceda un evento que lo discapacite, podría estar siendo, ya sea por el régimen de los riesgos laborales o por el seguro, la pensión de vejez, discapacidad de vejez y discapacidad. Sí. De modo y manera que es un conocimiento importantísimo que nos da el doctor Frank Aristi con relación a esos reclamos que la persona desconoce. De igual manera, bienvenido, si el trabajador fallece y el empleador lo tiene afiliado a la Seguridad Social, al cónyuge y a los hijos le corresponde inmediatamente una pensión de sobrevivencia. Y les repito, basta que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes para la Seguridad Social, para el cónyuge y los hijos tener derecho a una pensión de sobrevivencia. Y cuando digo el cónyuge y los hijos, es si el trabajador fallece, si es hombre, a la mujer, a la esposa, o a la compañera de vida, aunque no estén casados, a su compañera de vida y a sus hijos le corresponde una pensión de sobrevivencia. Inmediatamente el trabajador fallece si el empleador lo tiene afiliado a la Seguridad Social. Ahora, si el empleador no lo tiene afiliado a la Seguridad Social, la ley establece la responsabilidad del empleador de pagar esa pensión de sobrevivencia, inclusive de pagar todos los gastos en que haya que incurrir
con motivo de la prestación de los servicios de salud. Claro, porque es una responsabilidad del empleador, si no lo tiene afiliado como es su deber legal, entonces cumplir con todas esas prestaciones que la ley le acuerda a ese afiliado. Exacto. Y les repito, si la mujer que es trabajadora fallece, el hombre también tiene derecho a una pensión de sobrevivencia. Para el cónyuge, que es hombre, y para los hijos. Es igual, si el hombre es el que fallece, su cónyuge también tiene derecho a una pensión de sobrevivencia, y sus hijos, menores de 18 años o menores de 21 si son estudiantes. Si son hasta que estudian. La pensión de los hijos se paga hasta la edad de 21 años. La pensión del cónyuge, si es por una enfermedad común o por un accidente no laboral, oigan esto, si es por una enfermedad común que fallece el cónyuge, el trabajador, perdón, y en ese caso, si es por una enfermedad común o un accidente no laboral, la ley establece que si el cónyuge tiene menos de 55 años, tiene derecho a 5 años de pensión. Si el cónyuge tiene entre 50 y 55 años, tiene derecho a 6 años de pensión. Y si el cónyuge tiene más de 55 años, la pensión es vitalicia. Vitalicia. Y la pensión de los hijos, como le dije, es hasta la edad de 21 años. Pero, es bueno aclarar, bienvenido, que si el trabajador fallece con motivo de un accidente de trabajo, es diferente. El cónyuge también tiene derecho a una pensión y los hijos menores de 21 años. Pero la ley establece que para el cónyuge tener derecho a la pensión con motivo de un accidente de trabajo, tiene que tener 45 años de edad. De lo contrario, no tiene derecho a la pensión. Hay una diferencia entre lo que es la pensión de sobrevivencia en el seguro de riesgos laborales de la pensión de sobrevivencia con motivo del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Sí, si no tiene más de 45 años, le corresponde una indemnización correspondiente a 2 años de pensión de un solo pago. En un solo pago. Correcto. Que en realidad le pagan 26 mensualidades de pensión, porque le incluyen el salario de Navidad. Ah, excelente. Sí. Fíjate, buen dato. Mire, se nos ha acabado el tiempo con Fran Aristi, con la promesa, Fran, de que tiene que volver para que sigamos tratando de ese tema que son de interés para la población. Suscríbete